Estas historias pueden contener lenguaje explícito o descripciones gráficas de violencia. Se recomienda discreción. Permíteme llevarte a un lugar en donde los secretos más oscuros y el miedo acechan en cada rincón. Soy Rafael Castellanos, tu anfitrión en este escalofriante viaje. Así que apaga las luces, enciende las velas y adéntrate conmigo en estas historias antes de dormir. Antes de comenzar, queremos pedirte que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo episodio de Antes de dormir. Fuego en el cielo. Karina siempre fue el amor de mi vida. Nos conocimos en la feria del pueblo cuando éramos apenas unos adolescentes, y desde entonces hemos sido inseparables. Todo en nuestra vida era sencillo y lleno de amor. Vivíamos en un pequeño poblado cerca de Chiapas, rodeado por la naturaleza, con sus montañas, ríos y esos atardeceres que se tiñen de un rojo tan intenso que parece que el cielo arde. El aire siempre estaba lleno de olor a tierra mojada y maíz recién cocido. Todo era tan auténtico, tan nuestro. Karina tenía 22 años cuando quedó embarazada. Nuestra pequeña, a quien decidimos llamar Ángela, fue la mayor bendición que nos dio la vida. Ver la barriguita de mi esposa crecer, escuchar el latido de nuestra bebé en las consultas y sentir esas primeras pataditas, era como si el mundo se llenara de esperanza. Estábamos tan emocionados por su llegada. El día del parto llegó, y aunque estábamos un poco nerviosos, Karina fue increíblemente valiente. Yo estaba a su lado, sosteniendo su mano, rogando en silencio que todo saliera bien. Cuando finalmente escuché el primer llanto de Ángela, sentí que el corazón me iba a explotar de emoción. No había nada que pudiera compararse a ese momento. Después de unos días en el hospital, nos dieron de alta. Karina, Ángela y yo regresamos a casa. Había preparado todo con mucho cuidado. En nuestra habitación ya esperaba Ángela la cuna de madera que hice yo mismo. Recuerdo que mientras Karina se recostaba exhausta y yo sostenía a Ángela, sentí que el mundo por fin estaba completo. La primera noche en casa fue especial. No podía dejar de mirar a nuestra bebé, tan pequeña, tan frágil. Karina estaba profundamente dormida, recuperando fuerzas, y yo me quedé velando el sueño de ambas. Todo parecía estar en paz, hasta que lo escuché. Miré hacia la ventana, y allí estaba, un búho. Sus ojos enormes y brillantes me observaban. Había algo extraño en la forma en la que se movía, como si estuviera buscando algo, o a alguien. El aire en la habitación se volvió frío de repente, a pesar de que estábamos en pleno verano. Me levanté despacio para cerrar la ventana, pensando en que solo era una coincidencia, pero el búho no se movía. Lo espanté con la mano, y por fin alzó el vuelo, perdiéndose entre las sombras de los árboles. Regresé a la cama, tratando de convencerme de que todo estaba bien, pero en mi pecho sentía algo extraño, una sensación que no podía explicar. No le dije nada a Karina, no quería preocuparla, pero esa noche fue solo el principio. Al día siguiente, mi suegra y mi cuñada llegaron temprano para conocer a Ángela. Mi suegra, emocionada, no podía dejar de mirarla, tan pequeña y frágil en sus brazos. La casa se llenó de risas y conversaciones sobre lo rápido que los bebés crecen y cómo nuestra vida iba a cambiar por completo. Y yo estaba ahí, solo observándolas, sintiéndome afortunado de tener una familia unida. Entre las conversaciones, mi cuñada, con ese tono misterioso que siempre utilizaba, me miró seriamente y me dijo: «Ten mucho cuidado con Ángela, Emilio. He escuchado historias de desapariciones de recién nacidos por la zona. La gente dice que son las brujas». Mi suegra frunció el ceño visiblemente molesta. «Déjate de tonterías.
Las brujas no existen. No metas ideas en sus cabezas, hija. Pero algo en las palabras de mi cuñada me dejó inquieto. Brujas, desapariciones. Aunque intenté ignorarlo, la sensación de incomodidad se quedó conmigo. Esa noche decidí hacer unas vueltas. El aire fresco del exterior me calmaba, ayudándome a despejar mi mente de aquellas palabras tan perturbadoras. Pero mientras caminaba de regreso a casa, algo ocurrió. 3 bolas de fuego aparecieron en el cielo, volando rápido, casi como si tuvieran un propósito. Se dirigían a mi casa. ¿Pero qué demonios?, me pregunté en un susurro, sintiendo mi corazón latir más rápido. Corrí hacia mi casa. Cuando entré, escuché a Ángela llorar desde la habitación. Karina la sostenía tratando de calmarla. ¿Qué tiene? ¿Qué pasó? ¿Está bien? Karina, con el rostro lleno de preocupación, me respondió: no lo sé. La dejé en la cuna para hacer la cena, y mientras me tomaba un vaso de agua, escuché algo arriba, y Ángela comenzó a llorar desconsoladamente, pero era un tipo de llanto que nunca había escuchado. Después de un rato, Ángela se calmó y la volvimos a dejar en su cuna. Ambos estábamos agotados, así que nos acostamos a dormir. A medianoche, el llanto de Ángela me despertó de golpe. Sentí una punzada de preocupación al escuchar su llanto tan intenso. Me levanté rápidamente y al voltear a la cuna vi algo que me dejó paralizado. Ángela estaba en el suelo, llorando desesperadamente. Pero lo más aterrador no era eso. Una sombra oscura, alta y sin forma, se deslizaba rápidamente por la ventana, como si se escapara. Mis manos temblaban mientras recogía a Ángela. Me acerqué a la ventana intentando ver lo que había oído. No había nada, solo el búho. Estaba ahí, en el mismo lugar que la noche anterior, con sus grandes ojos observándome de una manera que me ponía la piel de gallina. Me miraba, fijo, sin moverse, como si supiera algo que yo no, como si estuviera esperando algo. ¿Qué está pasando?, me pregunté en voz baja. Era imposible que Ángela se hubiera bajado sola de la cuna. No podía ni sostener su propia cabeza. Algo más estaba ocurriendo. Abracé a mi pequeña con fuerza, tratando de calmarla mientras me debatía entre despertar a Karina o mantenerla ajena a lo que había ocurrido. No quería preocuparla. Regresé a la cama con Ángela en brazos. Me recosté junto a Karina, cuidando de no despertarla, y mantuve a nuestra hija cerca de mí, incapaz de sacarme de la cabeza las imágenes de las bolas de fuego, la sombra y el búho. Algo no estaba bien. Sentía que algo terrible se acercaba. A partir de esa noche todo comenzó a desmoronarse. Nuestra vida, que hasta hace poco era tan pacífica, se transformó en un verdadero infierno. Las cosas extrañas no solo continuaron, sino que se hicieron más fuertes, más presentes, como si algo o alguien hubiera decidido atormentarnos sin descanso. Las primeras noches comenzaron los ruidos en el techo. Era como si algo caminara arriba de nosotros, justo sobre nuestra habitación. Al principio pensé que podían ser animales, tal vez algún tejón o roedores, pero esas pisadas eran demasiado pesadas, demasiado constantes. Todas las noches escuchaba esos pasos ir y venir. ¿Escuchaste eso?, Karina me susurraba, con su voz cargada de temor, mientras apretaba su mano sobre la mía. Sí, pero no te preocupes, seguro es un animal, mañana revisaré, le respondía, tratando de tranquilizarla, aunque en el fondo sabía que no era algo tan simple. El búho seguía apareciendo en nuestra ventana, cada noche sin falta. Sus ojos penetrantes nos observaban sin descanso, y su presencia ya no parecía casual. Había algo en su mirada, algo oscuro, que me hacía sentir vigilado, acechado. El mismo lugar, la misma postura, y esos ojos que brillaban como 2 carbones encendidos. Y no solo eso, las bolas de fuego, las mismas que vi aquella noche, comenzaban a aparecer con mayor frecuencia. Volaban cerca de la casa, a veces tan bajo que parecía que iban a estrellarse contra el techo.
Las luces en el cielo eran hipnóticas y aterradoras al mismo tiempo. Cada vez que esas luces aparecían, sentíamos una especie de agotamiento inexplicable, como si nos robaran la energía. Yo empezaba a sentirme débil, con dolores de cabeza constantes, y Karina no era la excepción. Su rostro se tornaba cada vez más pálido, y sus movimientos más lentos, como si algo estuviera chupándonos la vida poco a poco. Ángela también lo sufría. El llanto era constante, y cuando no lloraba, apenas dormía. Su piel se veía más pálida, y sus ojos, antes llenos de vida, empezaban a verse apagados. Ya no aguanto más, Emilio, me decía Karina con lágrimas en los ojos, y no podía culparla. También yo lo sentía. Vivíamos en una pesadilla interminable. Las noches eran eternas, llenas de sobresaltos, de ruidos extraños que no tenían explicación. El búho en la ventana, las bolas de fuego que aparecían de la nada, el frío que se filtraba en los huesos cada vez que el viento aullaba. Lo peor fue cuando empezamos a notar cambios físicos. Ambos estábamos cansados, pero esto era diferente. Karina comenzó a perder peso rápidamente. Sus mejillas se hundieron y tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en semanas. Yo no me veía mejor. Sentía que algo me drenaba. Intentaba mantenerme firme, por Karina y por Ángela, pero era como si algo oscuro estuviera consumiéndonos desde adentro, como si esa sombra que vi aquella noche no solo hubiera estado ahí para asustarnos, sino para quedarse y destruirnos lentamente. Había noches en las que no podía respirar. Sentía que el aire se volvía denso, como si nos apretara el pecho, y no importaba cuánto intentáramos, no podía conciliar el sueño. El clima también empezó a cambiar. El calor sofocante de Chiapas se transformó en un frío helado que no tenía sentido. Había algo en el ambiente, una energía maligna que se sentía en la piel, que erizaba cada pelo de nuestros cuerpos. Cada mañana, mi suegra Soledad venía a visitarnos. Al principio sus visitas eran bienvenidas, una ayuda extra mientras Karina, Ángela y yo nos encontrábamos agotados por las noches interminables de terror. Pero con el tiempo, sus visitas comenzaban a sentirse más intrusivas. ¿Cómo está mi nieta hoy?, preguntaba siempre con una sonrisa, mientras tomaba a Ángela en sus brazos. Cada vez que mencionábamos los extraños sucesos, los ruidos, las sombras y especialmente las bolas de fuego, Soledad se reía como si fuera la cosa más absurda que hubiera escuchado. «Déjense de tonterías», decía. «Las brujas no existen, solo son historias para asustar a los niños». Sus palabras eran siempre las mismas. «Se están dejando llevar por los chismes de la región. Lo que necesitan es descansar y dejar de pensar en esas cosas. Las madres primerizas siempre se ponen nerviosas. Y tú, Emilio, deberías de estar apoyando más a Karina, no alimentando sus miedos». Sus visitas se volvieron cada vez más incómodas. Venía todos los días, a veces sin avisar, y se quedaba más tiempo de lo necesario. A menudo nos decía lo mucho que nos estábamos preocupando por cosas sin importancia, como si nuestras experiencias fueran inventadas o fruto de nuestro cansancio. La noche siguiente, estábamos agotados, al borde del colapso. Karina se había quedado dormida temprano con Ángela en brazos, mientras yo me sentí incapaz de cerrar los ojos. Entonces, sin previo aviso, la casa se sumió en la oscuridad. La luz se había ido. Sentí un nudo en el estómago. No podía ser una coincidencia. Salí a ver qué estaba ocurriendo, dejando a Karina y Ángela dentro de la casa. Y allí estaban las bolas de fuego volando sobre nosotros de nuevo, rodeando nuestra casa como si estuvieran acechando. ¡Malditas sean! ¡No se van a llevar a mi hija, malditas brujas! Entré a la casa y agarré lo primero que encontré: un hacha. Salí corriendo hacia el patio, sin miedo, solo con un objetivo en mente: proteger a mi hija. Mi respiración era entrecortada. Mi corazón galopaba en mi pecho. Las bolas de fuego se movieron erráticamente cuando salí con el hacha en mano. Pero algo me llamó la atención a lo lejos, algo que no cuadraba con la escena. Me acerqué cautelosamente.
y allá a unos metros de mí, ocultas dentro de unos arbustos, vi lo impensable, unas piernas humanas. Estaban inmóviles, desarticuladas, como si alguien las hubiera dejado ahí en una prisa por esconderlas. Mi mente empezó a procesar lo que estaba viendo. En ese instante, un recuerdo de mi infancia vino a mí. Las historias que mi abuela solía contarme sobre las brujas. Me contaba que para poder transformarse y volar, las brujas debían dejar sus piernas humanas en algún lugar seguro. Era real. Todo lo que había pasado no era una pesadilla. Karina salió corriendo de la casa con Ángela en brazos. Estaba pálida. ¿Qué está pasando?, me gritó apenas logrando contener el pánico. Antes de que pudiera responder, el búho apareció de la nada, lanzándose en picada hacia Karina, con su objetivo claro: mi hija. ¡No!, grité con todas mis fuerzas, corriendo hacia Karina con el hacha en alto. En el último momento logré golpear al búho, pero el ave reaccionó de manera inesperada. Con un batir rápido y violento de sus alas, se lanzó sobre Ángela. Mis gritos llenaron el aire, pero no pude detenerlo. En un instante, las garras del búho se clavaron en su pañal, y antes de que pudiera reaccionar, lo vi llevarse a mi hija, volando bajo y zigzagueando por el aire. Karina gritó desconsolada, corriendo detrás de las criaturas mientras yo la seguía de cerca. Las ramas nos cortaban la cara y las manos mientras corríamos tras el maldito búho, que volaba y se estrellaba torpemente con los árboles. La persecución nos llevó hasta un claro en el bosque, donde el búho descendió de golpe. Mi corazón casi se detuvo cuando lo vi soltar a Ángela. El pequeño cuerpo de mi hija cayó al suelo, y Karina lanzó un grito de terror que jamás olvidaré. Apreté el hacha y corrí con todas mis fuerzas, pero para cuando llegué a mi hija, el búho ya había emprendido el vuelo una vez más. Karina cayó de rodillas, tomando a Ángela en sus brazos, con su cara bañada en lágrimas. Está bien, me preguntaba entre sollozos. Con manos temblorosas revisé a mi hija. Respiraba, estaba bien. Solo había recibido un golpe al caer, pero no parecía grave. Suspiré con alivio mientras un horrible grito se escuchaba a la distancia. Nos dirigimos a casa. Esa noche por fin pudimos dormir tranquilos. El búho ya no regresó. A la mañana siguiente, Karina comenzó a preocuparse. Recibió una llamada de mi cuñada, diciendo que Soledad no había regresado a casa desde anoche que vino a visitarnos. Y así termina el episodio de hoy. En ocasiones, negamos las supersticiones, los mitos y las leyendas, pero pueden habitar más cerca de lo que pensamos, escondidos tras miradas familiares o el suave aleteo de un ave en la noche. Recuerda que cada jueves navegaremos por los rincones más tenebrosos de la imaginación en Antes de Dormir. Queremos agradecer a todas las personas que nos han estado apoyando en este proyecto. Síganos compartiendo con sus amigos y familiares para llegar a más lugares y crecer así la comunidad de Antes de Dormir. Síguenos en nuestras redes sociales como @antesdedormirmx. No olvides suscribirte, darle like a nuestros episodios y escucharnos cada semana en YouTube o cualquier plataforma en la que escuches podcast. Antes de Dormir fue creado y producido por Rafael Castellanos y José Arturo Rascón.